Hola mi gente hermosa, soy Adriana, y hoy no vengo a contarte una historia exagerada, ni un drama televisivo lleno de gritos y escenas falsas. Hoy vengo a hablarte de algo mucho más real, mucho más silencioso, y por eso mismo mucho más doloroso. La historia de una familia que se rompió sin levantar la voz, porque hay familias que no se destruyen con escándalos visibles, sino con años de silencios, bien educados, con sonrisas obligatorias, con verdades que nunca se dicen para no incomodar. Y esa noche, aunque todo parecía normal, desde fuera, yo sentí algo muy profundo y muy incómodo. Sentí que nada iba a terminar bien, y que pasara lo que pasara después de esa cena, ya no volveríamos a mirarnos de la misma manera. Todo empezó, como empiezan muchas reuniones familiares, con una casa perfectamente ordenada, con luces cálidas, que intentan crear una sensación de hogar con música suave de fondo para rellenar los huecos de las conversaciones forzadas y con filas. Una mesa preparada con un cuidado casi exagerado porque, cuando una familia empieza a romperse, suele compensarlo con una puesta en escena impecable, como si el orden externo pudiera tapar el caos interno. Desde fuera cualquiera habría pensado que éramos una familia unida feliz, equilibrada y durante muchos años. Yo misma quise creerlo, hasta que entendí que muchas familias no se reúnen para disfrutar, sino para aparentar, para demostrar algo que ya no sienten para convencerse de una felicidad que hace tiempo dejó de existir. En mi familia existía una tradición muy clara antes de sentarnos a comer siempre se hacía una foto. La foto para enviarla, por el grupo la foto, para subirla a redes la foto para que los demás vean que todo está bien. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo que esa foto era más importante que la cena, más importante que la conversación, más importante que las personas sentadas a la mesa porque mientras la foto saliera bien, nadie tenía que hacer preguntas incómodas. Cada uno de nosotros sabía exactamente cuál era su papel porque en las familias donde el conflicto se evita los roles no se improvisan, se heredan. Estaba el que hacía bromas para evitar silencios incómodos, la que servía la comida sin sentarse nunca, porque así se sentía necesaria, el que llegaba tarde, pero exigía atención inmediata, el que hablaba de dinero aunque nadie se lo pidiera. Luego estaba yo, la que observa, la que escucha. Ay, esa, porque en mi casa callar siempre fue sinónimo de educación, de madurez, de ser la buena, aunque con los años entendí que no era educación, era miedo a romper un equilibrio que en realidad ya estaba roto. Mientras los veía ocupar sus lugares habituales, pensé en cuántas veces había hecho lo mismo, cuántas veces había elegido callar para no incomodar, cuántas veces había confundido el amor con la costumbre y la lealtad con el sacrificio. Silencioso, y fue en ese momento cuando empecé a sentir que alguien en esa mesa llevaba demasiado tiempo, ocultando algo, algo que no podía seguir escondido para siempre. Nos sentamos, se sirvió el vino, se partió el pan, y aparecieron las sonrisas ensayadas. Durante unos minutos todo funcionó como siempre, con esa normalidad falsa, que solo existe cuando todos saben qué temas evitar, qué palabras no pronunciar y qué recuerdos enterrar. Se hablaron de cosas seguras, de historias repetidas, de anécdotas que ya todos conocíamos, como si al repetirlas una y otra vez intentáramos convencernos de que el pasado había sido suficiente y que no hacía falta mirar más allá. Y entonces alguien dijo con una sonrisa perfecta y un tono aparentemente inocente que al final cada uno recibe lo que se merece. No fue un insulto directo, fue algo peor. Fue una frase lanzada con precisión, de esas que pueden negarse después, diciendo: yo no quise decir eso, lo interpretaste mal. Eres demasiado sensible. Pero todos entendimos exactamente lo mismo, y lo más cruel es que nadie se sorprendió, porque ese tipo de frases no se dicen al azar, se dicen cuando se lleva tiempo esperando el momento adecuado. Por primera vez en mi vida no sonreí. Sentí una presión en el pecho y una claridad extraña. Y pensé que si hubiera sabido todo lo que iba a salir después me habría levantado de la mesa, sin mirar atrás. Habría evitado muchas palabras y mucho dolor que todavía hoy sigue resonando en mi cuerpo. Respiré hondo después de esa frase, como si el aire se hubiera vuelto más espeso dentro de la casa. Y durante unos segundos, nadie dijo nada, pero ese silencio no fue tranquilo,
ni cómodo. Fue un silencio cargado de significados de pensamientos, no expresados, y de recuerdos que empezaban a golpear por dentro, porque en una familia donde todo se ha sostenido durante años, a base de evitar conflictos, el primer silencio, después de una verdad incómoda, es siempre el más peligroso. Miré alrededor de la mesa, y vi cómo cada uno reaccionaba de una forma distinta. No con palabras, sino con el cuerpo, con pequeños gestos que decían mucho más de lo que cualquiera se atrevería a pronunciar en voz alta. Mi madre bajó la mirada y empezó a mover el tenedor sin comer, como si de pronto el plato frente a ella hubiera dejado de existir. Mi padre se acomodó en la silla, cruzó los brazos y respiró hondo, ese gesto que siempre hacía cuando quería dar por terminada una conversación antes de que empezara. Mi hermano apretó la mandíbula y miró hacia la ventana, evitando cruzar miradas, como si mirar a los demás fuera a obligarlo a tomar partido. Mi tía, en cambio, sonrió levemente, una sonrisa tensa, demasiado controlada. Y en ese instante supe que esa sonrisa no era inocente. Era una máscara entrenada durante años. En ese momento recordé otras cenas, otras reuniones, otros silencios parecidos que en su día no supe interpretar. Recordé cómo cuando era más joven siempre había temas que parecían provocar el mismo efecto, una especie de incomodidad colectiva que se resolvía rápidamente, con un cambio de conversación, una broma o una excusa. Yo lo había normalizado porque cuando creces en una familia, así aprendes que hay cosas que no se preguntan, no porque no sean importantes, sino precisamente porque lo son demasiado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me dolió más que la frase en sí. Todos estaban esperando que yo reaccionara de una forma concreta, que me disculpara, que suavizara el momento, que sonriera de nuevo para que todo pudiera volver a su cauce habitual. Ese era el papel que había desempeñado durante años, el de amortiguar, el de equilibrar, el de no incomodar. Y por primera vez sentí una resistencia interna, una especie de cansancio profundo, como si algo dentro de mí se negara a seguir sosteniendo un equilibrio que siempre había sido injusto. Mi padre rompió el silencio, diciendo con un tono aparentemente tranquilo que no era el momento de entrar en temas complicados, que estábamos allí para cenar tranquilos, para pasar un buen rato en familia. Y mientras hablaba, pensé en cuántas veces había escuchado exactamente esas mismas palabras. Situaciones parecidas, palabras que siempre llegaban justo cuando alguien se acercaba demasiado a una verdad incómoda. Me di cuenta de que esa frase "no es el momento" había sido una de las herramientas más poderosas para mantener las cosas como estaban. Antes de que pudiera responder mi primo, el mismo que había permanecido callado durante casi toda la noche, levantó la vista y dijo con voz baja pero firme que si no era ese el momento, entonces no sabía cuándo lo sería, porque llevábamos años posponiendo conversaciones importantes, y cada vez que lo hacíamos el problema no desaparecía, solo se hacía más grande. Su intervención cayó como una piedra en medio de la mesa, porque no era habitual que él hablara, y menos aún que cuestionara directamente esa forma de funcionar que todos conocíamos tan bien. Mientras lo escuchaba sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque no estaba sola en lo que estaba pensando, y miedo porque sabía que una vez que alguien se atrevía a decir algo así ya no había forma de volver atrás. Y así fue, porque a partir de ese momento las palabras empezaron a salir de una manera torpe, desordenada, como si todos hubieran estado conteniéndolas durante demasiado tiempo y ahora no supieran cómo colocarlas correctamente. Alguien mencionó la casa primero de manera indirecta, como quien no quiere señalar directamente el problema, y después de forma más clara, recordando decisiones que se habían tomado años atrás y que nunca se habían explicado del todo. Yo escuchaba, y a medida que las piezas empezaban a encajar, sentí una presión en el pecho, porque comprendí que muchas de las sensaciones que había tenido durante años, esa intuición constante de que algo no cuadraba, no habían sido exageraciones ni imaginaciones, sino señales de una verdad que nadie había querido confirmar. Mi tía intervino entonces con un tono conciliador, diciendo que no tenía sentido remover el pasado, que todo lo que se había hecho había sido pensando en el bienestar de la familia. Y esa frase, por el bien de la familia, resonó en mi cabeza con una fuerza inesperada. Pensé en cuántas veces se había utilizado esa expresión para justificar decisiones tomadas sin consultar, silencios impuestos y verdades a medias. Pensé en cómo en nombre de ese supuesto bien común se había pedido a algunos que renunciaran más que a otros,
Mientras la conversación avanzaba, empecé a notar algo que hasta ese momento no había sido tan evidente. No todos hablaban desde el mismo lugar. Algunos hablaban desde la culpa, otros desde el miedo, otros desde la necesidad de justificar sus actos, y otros como yo desde un cansancio profundo acumulado durante años. Esa diferencia hacía imposible que nos entendiéramos, porque cada uno defendía una versión distinta de la familia y de lo que había ocurrido. En un momento dado alguien mencionó el tema del dinero de forma más directa, y fue como si la temperatura de la habitación cambiara de golpe. El dinero siempre había sido un tema delicado en mi familia, algo de lo que se hablaba lo justo y necesario, nunca con claridad. Escuché cifras, referencias a préstamos, a decisiones económicas que se habían tomado sin que todos estuvieran al tanto, y poco a poco empezó a dibujarse una imagen que me resultaba tan reveladora como dolorosa. Me di cuenta de que muchas de las tensiones que había sentido durante años no tenían que ver con problemas personales entre nosotros, sino con una red de decisiones económicas y silencios que habían creado desequilibrios profundos. Entendí que el dinero no era el problema en sí, sino la forma en que se había gestionado siempre desde arriba, siempre desde unos pocos, siempre con la idea de que los demás no necesitaban saberlo todo. Mi madre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas y preguntó por qué nadie le había contado nada antes. Esa pregunta tan sencilla y tan cargada de dolor atravesó la mesa como una cuchilla. Nadie respondió de inmediato, porque la respuesta era incómoda y evidente al mismo tiempo, porque decir la verdad habría obligado a asumir responsabilidades, a enfrentarse a consecuencias, a romper la imagen de control que algunos necesitaban mantener. En ese instante sentí una mezcla de tristeza y rabia, porque entendí que no solo se nos había ocultado información, sino que se nos había subestimado, como si no fuéramos capaces de entender o de afrontar la realidad. Me di cuenta de que esa forma de proteger no era más que una manera de controlar, y que el control, aunque se disfrace de cuidado, siempre termina dañando. La conversación continuó durante largos minutos, con interrupciones, con frases que quedaban a medias, con explicaciones que no terminaban de aclarar nada. Y mientras escuchaba, pensé en todas las veces que había aceptado explicaciones vagas, en todas las veces que había elegido no insistir, para no generar conflicto, y comprendí que ese hábito mío también había contribuido a que la situación llegara a ese punto. Cuando alguien mencionó finalmente la palabra deuda, sentí un nudo en el estómago. La deuda no era solo una cifra, era la explicación de muchas cosas, de muchos silencios, de muchas decisiones apresuradas. Mi tía admitió con una voz que intentaba mantenerse firme que había tenido que tomar decisiones difíciles para evitar que todo se viniera abajo. Y aunque entendía el miedo que podía haber detrás de esas palabras, no pude evitar sentir una profunda sensación de traición. Le pregunté casi sin darme cuenta si esas decisiones se habían tomado pensando realmente en todos, o si habían sido una forma de salvarse a sí misma, y en ese instante la expresión de su rostro cambió. Ya no era la tía fuerte y segura. Era alguien acorralado, alguien que por primera vez se daba cuenta de que ya no podía sostener su versión de los hechos sin ser cuestionada. El silencio que siguió fue largo y pesado, y mientras nadie hablaba, comprendí que ese momento marcaba un antes y un después. Ya no se trataba solo de aclarar lo ocurrido, se trataba de decidir qué tipo de familia queríamos ser a partir de ese momento, si una que seguía escondiendo verdades para mantener una apariencia de unidad, o una que se atrevía a enfrentarse a la realidad, aunque eso implicara aceptar heridas difíciles de sanar. La cena, que en un principio había sido el centro de la reunión, quedó completamente olvidada. Los platos seguían sobre la mesa. La comida se enfriaba, y esa imagen me pareció una metáfora perfecta de lo que estaba ocurriendo. Algo que había sido preparado con cuidado, con la intención de unirse, estaba enfriando mientras nosotros nos enfrentábamos a todo aquello que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. A medida que avanzaba la noche, empecé a sentir un agotamiento profundo, no físico sino emocional, como si cada palabra pronunciada pesara más que la anterior. Me di cuenta de que no se trataba solo de esa noche, sino de una acumulación de pequeñas renuncias, de silencios forzados, de emociones no expresadas que finalmente habían encontrado una salida. Y supe con una claridad que me asustó que nada volvería a ser igual después de ese momento.
Después de ese agotamiento emocional que se instaló en la mesa, la conversación empezó a fragmentarse. Ya no hablábamos todos al mismo tiempo ni sobre lo mismo, sino en pequeños intercambios tensos, en frases sueltas en silencios que decían, más que cualquier palabra. Me di cuenta de que ya no estábamos intentando resolver nada, solo estábamos reaccionando, defendiéndonos, justificándonos como si cada uno hubiera levantado una muralla invisible alrededor de su propia versión de los hechos. Y en ese caos silencioso entendí que hay momentos en los que una familia deja de funcionar como un todo y se convierte en un conjunto de individuos que comparten un apellido pero no una historia común. Mi padre se levantó de la mesa. En un momento dado, dijo que necesitaba aire, y salió al balcón. Ese gesto, que parecía pequeño, fue enorme para mí porque durante años él había sido el centro de estabilidad, la figura que mantenía todo unido simplemente estando presente. Verlo retirarse fue como aceptar por primera vez que, incluso las personas que creemos más fuertes también se cansan, también se rompen, también eligen huir cuando ya no saben cómo sostenerlo todo. Mi madre lo siguió poco después en silencio, y ese silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier discusión abierta. Nos quedamos los demás sentados alrededor de la mesa, mirándonos sin saber muy bien qué decir. Mi hermano rompió el silencio diciendo que no entendía cómo habíamos llegado a ese punto, que nunca imaginó que hubiera tantas cosas sin resolver entre nosotros. Y al escucharlo pensé que en realidad todos lo sabíamos, solo que habíamos elegido no verlo, porque mirar de frente habría significado asumir responsabilidades que nadie estaba preparado para cargar. Empezamos a hablar del pasado, no del pasado lejano, sino de los últimos años, de decisiones pequeñas, que en su momento parecieron insignificantes, pero que con el tiempo habían ido creando resentimientos, desconfianzas y una sensación constante de desigualdad. Yo recordé situaciones en las que había sentido que mi opinión no contaba, momentos en los que se había decidido por mí sin preguntarme. Y me di cuenta de que esas experiencias no habían sido aisladas, sino parte de un patrón que esa noche se hacía visible con una claridad dolorosa. Mi tía intentó justificar de nuevo sus acciones, explicando el miedo que había sentido, la presión constante, la responsabilidad que creía cargar sobre sus hombros. Y aunque una parte de mí podía entender ese miedo, otra parte ya no estaba dispuesta a aceptarlo como excusa suficiente. Me di cuenta de que comprender no significa justificar, y que empatizar no implica renunciar a tus propios límites. Esa fue una de las lecciones más duras de esa noche. En algún momento la conversación derivó hacia la pregunta de qué pasaría a partir de ahora, y esa pregunta quedó suspendida en el aire. Sin una respuesta clara, nadie sabía qué decir, porque responder implicaba tomar decisiones. Y tomar decisiones implicaba aceptar que la familia que conocíamos ya no existía. Me di cuenta de que todos estábamos aferrados a la idea de que de alguna manera todo volvería a la normalidad, pero esa normalidad ya no era posible porque estaba construida sobre mentiras y silencios que ya habían sido expuestos. La noche avanzaba y el cansancio se hacía cada vez más evidente. Las voces se apagaban, los argumentos se repetían. Y poco a poco la conversación se fue diluyendo, hasta convertirse en una serie de comentarios sueltos, sin fuerza, sin dirección. Fue entonces cuando sentí una tristeza profunda, no por lo que se había dicho, sino por todo lo que nunca se diría, por todas las conversaciones que habíamos perdido durante años por miedo a incomodarnos. Cuando finalmente decidimos levantarnos de la mesa, no hubo un cierre claro, no hubo un acuerdo ni una reconciliación. Cada uno recogió sus cosas en silencio, como si estuviéramos participando en un ritual extraño, uno en el que nadie sabía exactamente qué papel debía desempeñar. Los abrazos, cuando los hubo, fueron breves y tensos, más por costumbre que por convicción. Y en ese momento entendí que el daño más grande ya estaba hecho. Habíamos dejado de sentirnos un lugar seguro unos para otros. Esa noche dormí poco. Las palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez, mezclándose con recuerdos antiguos, con escenas de mi infancia que de pronto adquirían un significado diferente. Pensé en cómo había idealizado durante años la idea de familia, en cómo había defendido nuestra imagen frente a los demás, incluso cuando algo dentro de mí sabía que no todo estaba bien. Y me di cuenta de que esa defensa constante también me había hecho daño, porque había implicado negar mis propias emociones. Al día siguiente, me desperté con una sensación extraña, una mezcla de vacío y claridad.
Miré el teléfono esperando algún mensaje, alguna señal de que todo había sido una exageración, pero no había nada. Ese silencio posterior fue casi más duro que la discusión en sí porque confirmaba que nadie sabía cómo seguir, que nadie se atrevía a dar el primer paso. Y ese silencio se alargó durante días, semanas, convirtiéndose en una nueva normalidad incómoda. Las reuniones familiares se volvieron esporádicas y tensas. Cuando nos veíamos hablábamos de temas superficiales, evitando cuidadosamente cualquier referencia a lo ocurrido. Era como si hubiéramos firmado un nuevo pacto de silencio, esta vez no por desconocimiento sino por cansancio. Y aunque ese pacto parecía mantener una paz aparente por dentro, todo seguía removido sin resolver. Yo empecé a notar cambios en mí misma. Me volví más distante, más cuidadosa con mis palabras, pero también más consciente de mis límites. Dejé de responder automáticamente a expectativas que no había elegido. Dejé de sentirme culpable por decir que no. Y aunque ese proceso fue doloroso, también fue liberador. Comprendí que crecer a veces implica decepcionar a quienes esperan que sigas ocupando el mismo lugar de siempre. Mi relación con cada miembro de la familia cambió de forma distinta. Con algunos se volvió fría, con otros simplemente distante, y con unos pocos surgieron conversaciones nuevas más honestas, aunque también más difíciles. Me di cuenta de que la ruptura no había sido total ni inmediata, sino selectiva, afectando de forma diferente a cada vínculo como una grieta que se extiende de manera irregular. En ese tiempo empecé a reflexionar mucho sobre el concepto de lealtad. Durante años había creído que ser leal significaba callar, adaptarse, aguantar. Después de esa noche entendí que la verdadera lealtad también puede implicar decir verdades incómodas aunque eso tenga un costo. Y ese cambio de perspectiva fue tan profundo que me obligó a replantear muchas de mis relaciones, no solo familiares, sino también personales. Pasaron los meses y la herida seguía ahí, no abierta pero tampoco cerrada. Había momentos en los que parecía que todo estaba bien, y otros en los que una frase, un gesto, un recuerdo bastaban para devolverme a esa noche. Aprendí que algunas heridas no se curan del todo, solo se integran, se vuelven parte de la historia personal. Y que intentar ignorarlas no las hace desaparecer. Con el tiempo también entendí que no todos en mi familia habían vivido esa noche de la misma manera. Para algunos había sido solo una discusión incómoda, para otros un golpe inesperado. Y para mí había sido un punto de quiebre, un antes y un después. Esa diferencia de percepciones hizo aún más difícil encontrar un terreno común. Porque mientras yo sentía que algo fundamental había cambiado, otros preferían actuar como si nada hubiera pasado. Esa distancia emocional empezó a reflejarse en pequeños detalles: llamadas que se espacian, mensajes que se responden con horas de diferencia, invitaciones que llegan tarde o no llegan. Y aunque al principio intenté luchar contra eso, pronto entendí que forzar una cercanía artificial solo profundizaba la sensación de vacío. Aprendí a aceptar que algunas relaciones necesitan transformarse para sobrevivir, y que otras simplemente no sobreviven. Hubo un momento especialmente revelador meses después en el que me encontré revisando una antigua foto familiar, una de esas que siempre se usaban como prueba de nuestra supuesta unidad. Al mirarla con atención, vi cosas que antes no había visto: sonrisas, tensas posturas rígidas, miradas que no se cruzaban. Comprendí que esa imagen perfecta había sido siempre una ilusión, y que esa ilusión había sostenido una narrativa que ya no podía seguir defendiendo. Esa constatación fue dolorosa, pero también me dio una sensación inesperada de alivio. Por primera vez no sentí la necesidad de justificar a mi familia frente a los demás, ni de proteger una imagen que ya no me representaba. Me permití sentir tristeza sin vergüenza, rabia sin culpa, y sobre todo, me permití aceptar que no todas las historias familiares tienen un final feliz tradicional. A medida que reflexionaba sobre todo lo ocurrido, empecé a entender que esa noche no había sido un accidente, sino el resultado de años de decisiones, de silencios, de miedos acumulados. Y aunque hubiera sido más fácil seguir fingiendo, una parte de mí agradecía que todo hubiera salido a la luz, porque vivir en una mentira, por cómoda que parezca, termina pasando factura. Esa aceptación no fue inmediata ni lineal. Hubo días en los que deseé volver atrás, borrar esa noche de mi memoria, recuperar la falsa tranquilidad de antes. Pero también hubo otros en los que sentí una fuerza nueva, una claridad que me permitía tomar decisiones más alineadas conmigo misma.
y entendí que crecer implica a veces perder cosas que creíamos imprescindibles. Con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que la verdadera consecuencia de aquella noche no fue la discusión ni las palabras duras que se dijeron, sino la transformación silenciosa. ¿Qué ocurrió después? Esa que no se ve desde fuera, pero que cambia la forma en la que te relacionas con todo. La familia no se rompió. De golpe se reconfiguró, de una manera incómoda, como si cada uno hubiera tenido que recolocarse en un espacio nuevo, sin instrucciones claras, sin saber exactamente qué se esperaba de nosotros, ni qué podíamos esperar de los demás. Durante meses intenté entender qué había pasado realmente, no solo a nivel de hechos, sino a nivel emocional. Me pregunté muchas veces si yo había exagerado, si había interpretado las cosas de forma demasiado intensa, si quizás otros tenían razón al minimizar lo ocurrido. Pero cada vez que volvía a esa noche, cada vez que recordaba las miradas, los silencios, la tensión contenida, comprendía que no había sido una simple escena. Incómoda, había sido una ruptura profunda de la confianza. Y cuando la confianza se rompe, nada vuelve a ser exactamente igual aunque se intente. Empecé a notar cómo ciertos temas se volvían tabú de nuevo, pero esta vez de una forma distinta. Ya no era el silencio ingenuo de antes, era un silencio consciente, cargado de evitación. Nadie quería volver a abrir heridas. Nadie quería asumir responsabilidades. Y ese miedo colectivo a volver a hablar creó una distancia aún mayor. Entendí que muchas familias no saben qué hacer con la verdad una vez que aparece, porque la verdad exige cambios y cambiar implica renunciar a privilegios, a posiciones de poder, a narrativas cómodas. Hubo encuentros posteriores en los que intentamos actuar como si nada hubiera pasado. Cumpleaños, celebraciones, pequeñas reuniones breves, donde todo parecía normal en la superficie. Pero yo sentía algo distinto en mi cuerpo, una especie de alerta constante, como si ya no pudiera relajarme del todo. Me di cuenta de que había perdido la sensación de hogar que antes asociaba con mi familia, y esa pérdida fue una de las más difíciles de aceptar. Porque no era tangible. No podía señalarla ni explicarla fácilmente a otros. En esos momentos empecé a reflexionar sobre el significado de la palabra familia. Durante años la había asociado con permanencia, con obligación, con la idea de que pase lo que pase, siempre hay que quedarse. Después de esa noche comprendí que esa definición era incompleta, incluso peligrosa. La familia, entendí, no debería ser un lugar donde tengas que desaparecer para que otros estén cómodos, ni un espacio donde el amor se condicione al silencio. Esa comprensión me llevó a revisar mi propia historia personal con más honestidad. Empecé a recordar situaciones de mi infancia, que antes había normalizado, momentos en los que me sentí ignorada, decisiones que se tomaron por mí sin consultarme, comentarios que minimizaban mis emociones. Al revisarlos desde esta nueva perspectiva entendí que aquella noche no fue un inicio, sino una confirmación de algo que llevaba tiempo gestándose. También tuve que enfrentar una realidad incómoda: no todos los miembros de mi familia estaban dispuestos a cambiar. Algunos preferían seguir adelante, como si nada; otros necesitaban mantener su versión de los hechos, para no sentirse culpables. Y algunos simplemente no tenían las herramientas emocionales para afrontar lo ocurrido. Aceptar eso fue doloroso porque implicaba renunciar a la idea de una reconciliación completa, de un cierre limpio, de un perdón compartido. Con el tiempo aprendí a diferenciar entre perdonar y reconciliar. Perdona a quien quiere soltar el peso del rencor, pero reconciliar implica un compromiso mutuo con el cambio. Y ese compromiso no siempre existe. Entender esa diferencia me permitió dejar de exigir a los demás algo que no estaban preparados para dar, y al mismo tiempo dejar de exigirme a mí misma una paciencia infinita que solo me hacía daño. A medida que pasaban los meses fui construyendo una relación distinta con mi familia, más consciente, más limitada, pero también más honesta. Dejé de compartirlo todo. Dejé de justificarme constantemente. Dejé de sentir que tenía que ocupar un lugar específico para ser aceptada. Ese proceso no fue fácil porque implica una especie de duelo, el duelo por la familia que imaginaste, y que nunca llegó a existir de la forma en que la necesitabas. Hubo momentos de culpa, por supuesto. Culpa por poner límites. Culpa por no estar tan disponible como antes. Culpa por priorizar mi bienestar emocional. Pero con el tiempo esa culpa fue transformándose en algo diferente, en una comprensión más profunda de que cuidarte no es un acto egoísta, sino una responsabilidad contigo misma.
Y esa fue una de las lecciones más valiosas que me dejó aquella noche. También empecé a notar cómo esa experiencia afectaba a otras áreas de mi vida. Me volví más atenta a las dinámicas de poder en mis relaciones, más consciente de cuando estaba callando por miedo y no por elección. Empecé a hacer preguntas incómodas, a expresar desacuerdos, a no conformarme con explicaciones vagas. Y aunque eso generó tensiones en algunos vínculos, también me permitió construir relaciones más auténticas, basadas en el respeto mutuo. A veces me preguntan si me arrepiento de haber hablado, de no haber seguido sonriendo esa noche. La respuesta no es sencilla. Hubiera sido más fácil seguir como antes, mantener la paz aparente, evitar el dolor. Pero esa facilidad tenía un costo muy alto, el costo de seguir negándome a mí misma. Y hoy, con todo lo que sé, prefiero una verdad incómoda a una mentira cómoda. Esa noche me enseñó que no todas las historias familiares tienen un final cerrado, que no siempre hay una reconciliación emotiva ni una escena de perdón colectivo. A veces lo único que hay es un aprendizaje silencioso, una reconfiguración interna que te obliga a replantear quién eres y qué estás dispuesta a aceptar. Y aunque eso no encaje con la idea romántica de familia que nos venden, es una realidad que muchas personas viven en silencio. Con el tiempo he aprendido a convivir con esa cicatriz. No desaparece, pero tampoco define todo. Hay días en los que duele más, días en los que apenas se nota. Lo importante es que ya no intento esconderla ni negarla. Forma parte de mi historia, de mi identidad, de mi forma de entender el mundo y las relaciones humanas. Si hoy comparto esta historia contigo, no es para señalar culpables, ni para buscar lástima, sino para poner palabras a una experiencia que muchas personas viven pero pocas se atreven a contar. Porque hay familias que no se rompen con gritos, sino con silencios prolongados, con decisiones tomadas, sin diálogo, con verdades aplazadas, hasta que ya es demasiado tarde. Y quizás, si esta historia resuena contigo, no sea casualidad. Tal vez tú también has vivido una escena incómoda, una frase, que lo cambió todo, un silencio, que pesó más que cualquier discusión. Si es así, quiero que sepas algo importante: no estás solo, no estás exagerando, y no es tu responsabilidad sostener una paz que te obliga a desaparecer. Al final, la familia que permanece no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu voz, tus límites y tu verdad. Y aprender eso, aunque duele, también libera. Hoy puedo decir que aquella noche, la noche en que nadie volvió a sonreír en mi familia, marcó el inicio de una etapa distinta, más consciente, más honesta, más alineada conmigo misma. Y ahora te pregunto a ti, con toda la calma del mundo, sin exigencias, sin juicios, solo con curiosidad sincera: ¿qué silencio ha marcado tu historia familiar? Te leo en los comentarios. Aquí no fingimos. Aquí hablamos de lo que otros callan. Soy Adriana y gracias por quedarte hasta el final de esta historia.